La cantaba cuando mi apellido todavía no era historia. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Un momento, ¿en qué dimensión estamos? ¿En qué dimensión estoy? Señora, ¿en qué dimensión estamos? ¿Estamos en la dimensión A? Quizás estamos en la dimensión A. Sí. Aquel mundo con pasado tortuoso que tuvo que sucumbir para dar vida a otros dos futuros ajenos a los nuestros. O quizás estamos en la dimensión B. Aquel universo estancado que busca la guerra para alimentar su esperanza. Tal vez. Pero quizás, si en donde estamos es en la D y C, quizás detrás de estos muros se levanta Ululuti, la ciudad de las lenguas azules, mi legado, la utopía de la raza humana. Sí, pero no importa, ustedes están más perdidos que yo. Bueno, además, no hay que responderle las preguntas a un extraño. Por eso voy a presentarme. Mi nombre es Momus Kusumo Flame. Sí, soy científico. Toda mi vida he luchado para ayudar a la gente. Muchas veces lo he conseguido. Otras veces, en cambio, bueno, la vida me ha dado muchas sorpresas. Soy originario de la dimensión A, pero los 50 últimos años la he pasado en la D y C junto con mis hijos. Mis retoños de ternura. A propósito, estaba con ellos justo antes de... No sé por qué estoy aquí. No hay nada en mi memoria, nada más que vacío. El vacío carcome mis huesos. Quizás ustedes puedan ayudarme. ¿Conocen ustedes a un niño que se llama Luderich? Quizás lo conocen. Luderich. Justamente necesito de Luderich. Estoy buscando. Necesito de él. Si pudiera encontrarlo y ustedes pudieran ayudarme, eso ayudaría mucho con lo... Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia en esta presentación. Vamos a hacer la presentación del libro Luderich Sirredur. Tenemos aquí a el comentarista. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iván. Tenemos a Jacobo aquí también presente en esta presentación. No quiero demorar mucho el inicio de la presentación porque tenemos un poco de premura de tiempo, entonces te voy a dar la palabra para que empieces. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, si se puede subir un poquito el volumen para que se escuche allá atrás. ¿Sí? ¿Se escucha? Más o menos. Entonces, si nos pueden regalar un poquito de volumen ahí. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este conversatorio
en el contexto de la Feria del Libro, para hablar del libro Luderich Sigredol de Interdimensional de Jacobo Peña Mesías, de quien pues tengo el honor pues de ser su profesor, y hoy en día pues también compartir acá con él en el lanzamiento de la segunda edición de su libro, de su novela. Antes de empezar, pues estaba acordándome que cuando yo venía acá a las ferias del libro, venía mucho cuando era estudiante a ver los lanzamientos de libros de profesores o de personas que yo admiraba, escritores, ¿sí? Y hoy pues tengo el honor pues de asistir al conversatorio, al lanzamiento ya no de un profesor o de un escritor pues famoso, sino pues un grandísimo honor para mí también, y agradecer a la familia Peña Mesías, porque hoy estoy asistiendo al lanzamiento del libro de un estudiante mío. Entonces, de antemano, muchas gracias por la invitación, y Jacobo también, pues bienvenido a compartir, digamos, como esta pequeña conversación acerca del libro. Pues muchísimas gracias a todos los que vinieron, también muchas gracias a Pacho. Originalmente íbamos a tener un video que como que iba a jugar con la actuación, pero pues hubo problemas técnicos, entonces no se pudo, pero pues muchísimas gracias a todas las personas que hicieron esto posible y a todas las que le han metido energía al proyecto, y pues al profe claramente por llegar aquí y ser parte del universo Luderich. Vale, muchas gracias. Bueno, para ya empezar entonces el conversatorio, recuerdo cuando conocí por primera vez el libro de Jacobo, fue al terminar una clase en donde llegó con su libro, que quienes ya lo hayan leído lo conozcan y lo tengan, entenderán el tamaño del libro, ¿no? Son 700 páginas. Y al final de clase se me acercó y me dijo: profe, te presento mi novela, si yo la quería tener. Yo lo primero que me pregunté es cómo se originó este libro, y más cómo un niño o un muchacho de 14 años en los tiempos contemporáneos escribe un libro, y de dónde nació un libro en ese momento. Ahí lo pueden observar. Entonces, esa pregunta me ha estado como rondando, porque pues muchas veces uno llegar a construir un universo literario de este tamaño y además estar planeados 8 tomos, la pregunta es ¿de dónde se origina esta novela y este universo literario, Jacobo? Bueno, yo creo que con Luderich yo creo que tengo la fortuna de que como esa misma raíz o ese mismo lugar del que se origina es un poco el lugar que quiero plasmar mediante el mensaje del libro, que es un poco, digamos, esa visión de la inocencia y esa visión como de la infancia que trato de plasmar en las páginas de Luderich, porque yo creo que cuando comienzo a escribir Luderich, pues más o menos a los 10 años, la idea que yo tenía en la cabeza era crear una historia en la que sea básicamente yo jugando. Entonces yo tenía la visión de la creación literaria, la visión de la escritura, era básicamente un juego para mí. De hecho, muchas veces como que me han preguntado sobre el tema, por ejemplo, de la disciplina, y yo como que respondo naturalmente que no es realmente como disciplina lo que se requiere, al menos en mi experiencia en el oficio de la escritura, sino más como la pasión por el juego. Entonces yo creo que una de las raíces de Luderich es justamente el hecho de que a lo largo de mi vida el juego haya sido casi un imperativo categórico, o como un valor humano que me haya servido como a aprender, a vivir las experiencias que me ha permitido pues mi familia, mi colegio, la propia literatura en los libros de Julio Verne, de Cixin Liu. Entonces yo creo que la escritura de Luderich, a pesar de que parte mucho de la escritura de otros libros de fantasía y de ciencia ficción, yo creo que su raíz más importante está en como esa filosofía de ver a la vida como un juego y ver a la vida como algo sencillo a través de los ojos de un niño. Y yo creo que de ahí parte la escritura de Luderich, y ya la segunda edición es como la toma de conciencia sobre la primera. Entonces yo creo que la segunda como que hace conciencia y reflexiona sobre la primera para un poco enfatizar ese mensaje. Bueno, tú hablas de el protagonista como un niño, que es un libro sobre la infancia y cómo, digámoslo en este contexto, como en las novelas de formación, ¿sí? En donde el personaje principal va creciendo, va madurando y va llegando como a digámoslo, sí, una madurez y una conciencia, lo dices. Y lo que me llama mucho la atención también del libro es que
pues uno cuando es adolescente, pues uno casi como que a la infancia no le, pues como que uno quiere es crecer más que hablar de la infancia. ¿Por qué hablar de la infancia y por qué la infancia es un tema tan importante? Bueno, yo creo que quizás esa es una de las preguntas que, como al contrario de lo que se podría creer, como que día a día como que me atraen más y que creo que día a día intento interiorizar más en mi vida, porque yo diría que como que en la vida de todas las personas hay como dos extremos en los que como que si uno encuentra un balance entre esos dos extremos, hay como al menos más posibilidades de ser feliz, que es un extremo sería el extremo de la inocencia y el otro es el extremo de la conciencia. Y digamos que son dos universos muy diferentes, el universo de la inocencia y el de la conciencia, pero que si llegamos a enriquecernos de ambos, pues vamos a ser individuos muchísimo más completos y muchísimo más responsables con nuestro entorno. Y yo creo que pues la niñez no solamente es como un periodo físico del cuerpo, un periodo psicológico por el que pasan las personas, sino también es como, yo diría que una forma de ver la vida, ¿no? Entonces, o sea, una persona que tiene, no sé, 60, 50 años, todavía no ha perdido del todo su niñez y todavía tiene las ganas de dejarse como sorprender por el mundo. Entonces, digamos, para mí un sinónimo de niñez sería algo así como asombro, o un sinónimo de inocencia me parece que una buena palabra sería asombro, y creo que siempre tenemos que ver con asombro las cosas y digamos de alguna manera la literatura es otra manera de ver con asombro nuestra realidad. Cada vez que un escritor hace una historia sobre su cotidianidad, sobre un universo ficticio, en realidad lo que está haciendo es sensibilizarse ante algo que le hace sentirse pequeño, ante algo que le hace sentir asombro, y por lo tanto es algo que le hace sentirse niño. Bueno, habla de la tensión entre la inocencia y la conciencia. Creo que esa tensión prácticamente todos la hemos, digamos, padecido o vivido mejor. Sí, mejor, más bien vivido. Pero quisiera preguntarle y que me la respondiera desde dos puntos de vista. Y es, a Luderich le duele crecer y a Jacobo también. Esa pregunta está chévere. Yo creo que a Luderich le duele muchísimo crecer, sobre todo porque, pues digamos que a lo largo de la historia del libro es básicamente el viaje de Luderich a partir de un momento en el que él como que está en contacto con esa libertad creadora, esa inocencia y esa imaginación, y él como que lo pierde y poco a poco se va llenando como de culpas y de como que hubiera pasado así o de arrepentimientos, hasta el momento en el que como que vuelve a un principio para retomar como esa libertad creadora. Y yo creo que en ese sentido a Luderich como que es un proceso cargado de mucha angustia, pero al mismo tiempo es un proceso un poco, digamos, necesario para volver a ese punto inicial como de la libertad de la infancia, esa libertad como un poco de la energía azul, que es el concepto que se trabaja mucho en el libro. Pero yo creo que, digamos que en mi experiencia personal, aunque han habido, digamos, en años anteriores, digamos que a mí me costaba aceptar algunas cosas, o digamos algunos atributos que se le ponen a la adolescencia, que bueno, no todos son como totalmente realistas, ¿no? Tampoco, o sea, muchas veces se llega como a encasillar las edades, encasillar los comportamientos, entonces eso me dolía, pero realmente creo que el hecho de escribir, el hecho de justamente hacer conciencia sobre eso, y el hecho de tener la capacidad de hacer literatura, algo que está en la vida real, pues es algo que me ha servido pues a crecer de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas maneras de crecer en ese sentido, y la manera en la que yo he intentado hacerlo es una en la que pues nunca haya de perder como mi propia niñez como profunda. Eso creería yo. Bueno, y Jacobo. Pues eso es como justamente eso, como intentar como conservar esa niñez, porque a pesar de que a mí en el pasado pues me podía llegar a doler un poco, digamos desde algunos puntos de vista, igual por ejemplo en el entorno del colegio, de la familia, creo que pues me han apoyado muchísimo siempre, entonces no me puedo quejar del contexto en lo absoluto, porque ha sido un contexto profundamente enriquecedor, que en todo momento me han dado como la posibilidad no solamente de tener un
pensamiento crítico, un pensamiento como multiperspectivista, sino además de después crecer en un entorno seguro, ¿no? Entonces, pues justamente por eso creo que eso también me da las herramientas para hacer conciencia y también sentirme cómodo con ese proceso. Bueno, Jacobo, y digámoslo en ese ámbito, digamos, de estar creciendo, estar madurando. Antiguamente, digamos, a mí me daba mucho la sensación cuando estaba leyendo el libro, cuando leía que había algo como y tal vez viene de las influencias y los libros que hayas leído, y es que Luderich tenía como una especie de influencia como de esta literatura fantástica, de estos héroes estilo Frodo, el Señor de los Anillos, algunos rasgos de Harry Potter, y de otros personajes que tienen como esta, digamos, ascenso, digámoslo, del héroe, ¿sí? Está como en esa estructura del ascenso del héroe, y me llamó mucho la atención, digamos, que es muy propio de la novela, y es que pues uno como que los héroes ve como un modelo a seguir, ¿no? Y tiene mucho de eso, pero lo que más me gustó, digamos, como el matiz que le da al personaje, y es como su magia, es que es un héroe que pareciera que su heroísmo estuviera en que crecer sin perder la imaginación, como si en los tiempos contemporáneos imaginar y escribir fuera para héroes, ¿no? O sea, y eso me pareció súper interesante, digamos, y súper novedoso, porque casi como que pues cuando uno lee al Quijote, por ejemplo, y es un heroísmo en donde ser héroe es oponerse a la sociedad, o Aquiles es el modelo del héroe a seguir, pues pareciera que Loderich es como el modelo del héroe que imaginar fuera un heroísmo. No sé cómo lo ve. Sí, o sea, yo creo que no lo podría haber planteado en ninguna entrevista mejor. O sea, yo creo que esa es justamente pues la esencia que a mí me gusta rescatar del libro. Y yo creo que profundamente en la actualidad, imaginar, escribir y ser niño, que posiblemente para mí en este momento ya son sinónimos, yo creo que ese es el mayor de los heroísmos que podemos conservar, además de que nos da como una visión más como universal de las cosas, diría yo, porque como que hoy en día hay muchísimas más maneras como de dividir a la población, o sea, dividirnos a nosotros mismos, podemos encontrar muchas maneras de etiquetarnos, muchas maneras de llamarnos, pero en el fondo digamos que hay un componente de universalidad que nos llama a ser seres humanos, y digamos que yo creo que justamente ahí está el componente de la imaginación, el hecho de ser capaces de asombrarnos y escribir y inventar un mundo desde la inocencia profunda. Creo que en pues el mundo de la actualidad cada vez nos lo llega a poner más difícil, y por lo tanto hacerlo requiere de un heroísmo cada vez más valeroso. Sí, y en medio, digamos, como de esa imaginación, también me encontré, por ejemplo, con el papel de la educación, ¿no? Aparece ahí una escuela bastante particular. Tal vez de pronto la escuela, oponerse a esa escuela, digamos, entraría ese heroísmo, y la escuela contemporánea, digamos, en comparación con la del libro, nos ayuda a imaginar, o por el contrario, es más bien un obstáculo, digamos, para esa energía azul que usted habla en el libro. Pues yo creo que la educación junto a la familia es una de las raíces de la vida. Para mí, en mi experiencia personal, ambas cosas han sido el cimiento, yo creo que más importante a lo largo de mis proyectos de vida. Yo creo que sí, justamente como el hecho de apoyar nuevos tipos de educación, una educación más pedagógica como es la que defiende el Merani, que es pues mi colegio, que es básicamente, ese es como el núcleo del pensamiento del Merani, es renovar la educación a través de una manera más pedagógica de verla. Yo creo que esa es una de las rutas más importantes que puede tener la sociedad en este momento, porque pues junto a la familia es el primer momento que tiene un individuo antes de pues salir a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que justamente el hecho de que Luderich haya empezado su viaje en un orfanato hizo que su viaje fuera muchísimo más arduo, que estuviera lleno de complicaciones, y que al final pues él pudo encontrar un poco la ternura y la imaginación en su viaje, pero por supuesto pues partiendo de un contexto muchísimo más hostil. En cambio, por ejemplo, para mí pues el contexto que yo he tenido ha sido un contexto muy afortunado, súper bonito, y yo creo que ahí la educación ha tenido un papel importantísimo, porque
pues ha brindado todas las herramientas para que haya podido como desarrollar esa conciencia. Entonces sí creo que es fundamental en eso. Sí, es que hago la pregunta porque una escena que me hizo reír mucho fue cuando aparece en la novela, cuando van las familias al orfanato para llevarse a los niños y pasen una temporada con las familias. Y entonces es una escena que yo como profesor pues me daba mucha risa porque era la hora más feliz de los profesores. Y era la hora más feliz de los profesores porque los niños simulaban ser perfectos. Y yo, pues, digamos, eso lo he vivido, pues a mí me daba risa porque un poco lo he vivido como profesor. Pero lo he visto como, pues, porque es de cierta manera, una crítica. ¿Por qué esa crítica? Digamos, esa escena del libro me llamó mucho la atención porque ahí está, digamos, un poco como esa postura con el sistema educativo, ¿no? Y con nosotros los profesores también nos pone a pensar, ¿no? Pues digamos que esa escena tenía como básicamente dos propósitos. Uno como más a nivel narrativo era para como plantear el primero de los conflictos de Luderich, que como unas páginas después, ya cuando entraba como el gran conflicto en la historia, ya se iba a ver como reducido y como para causar en el espectador en el lector como esa sensación de que lo que acaba de pasar es gigantesco, como para hacer esa comparativa, pero ya como en términos de como lo que podría ser como una crítica hacia ese modelo educativo, yo diría que pues sí, que básicamente yo creo que uno de los retos que puede tener la educación es justamente pues no llegar a no encasillar a los niños, llegar a no poner un estándar que sea como una especie de utopía que se tenga que alcanzar para llegar a ser felices o perfectas, sino simplemente un poco como la pedagogía que se impulsa en el Meranin, en la que cada persona tiene como sus propias virtudes, cada persona tiene sus propias pasiones que tiene que explotar, y en ese sentido pues todos vamos a tener que seguir mejorando en esas propias virtudes. Cada colegio, cada modelo educativo se irá reinventando a través del tiempo para acoplarse a los nuevos cambios pues históricos, pero entonces yo creo que sí es importante que en cada vez más espacios, en todos los espacios que se pueda de la literatura y del arte, pues se pueda llegar a ver este tipo de críticas, no solamente hacia como situaciones educativas que no sean favorables, sino también hacia pues aspectos de la sociedad que encasillen a un individuo, que le quiten su libertad. Sí, y pues bueno, en esa ruta, digamos, como la educación, pues no es un colegio cualquiera el que aparece en la novela, es un orfanato, ¿sí? Y pues pues yo cuando leo los textos que escriben mis estudiantes de ficción y de cuentos, generalmente pues hay unos temas muy propios adolescentes que yo pues como que uno siempre ve, la muerte, el amor, pero el tema de la orfandad, o sea, es muy propio, digámoslo, de este libro y de un adolescente que esté hablando de huérfanos. ¿Por qué hablar de un niño huérfano hoy? Y hablándole a niños, ¿no? ¿Qué sentido tiene hablar de la orfandad, digamos, y hablarle eso a los jóvenes hoy en día? ¿Por qué hablarles de eso? Bueno, yo creo que, digamos que el sentimiento de orfandad del que sale Luderich al principio de la novela, y que es un poco una constante que se mantiene y que él trata como de desentrañar, primero de entender y luego incluso de como contrarrestar, a pesar de que sea algo como casi imposible, ¿no? Yo creo que cuando lo comencé a escribir fue algo diametralmente diferente, casi como un antónimo de lo que yo era en ese momento, porque yo creo que al contrario de Luderich, pues para mí pues he tenido un apoyo de mi familia pues increíblemente grande, pero a pesar de eso yo, cuando empecé a escribir el libro y cuando lo situé en el contexto de la orfandad a Luderich, pues me parece importante poder hablar de ese tema como un poco para mostrar la soledad en la infancia, que ese es un poco, digamos, como retomando el tema de la importancia de la infancia y de esa visión del mundo en la vida de una persona, pues esa orfandad sería como la primera de las soledades del individuo y por lo tanto como la primera de esos vacíos que puede tener. Entonces digamos que la orfandad en Luderich es el primero de los vacíos que sufre el protagonista y por lo tanto también el primero de los conflictos, que es de hecho como la raíz de los conflictos. El hecho de que Luderich sea huérfano
no solamente trae como consecuencias negativas y de dolor, sino que justamente como el hecho de que existe ese vacío trae la posibilidad de rellenar ese vacío y por lo tanto de pues viajar 700 páginas para descubrir lo que significa ese nombre y de rellenar esa orfandad que le dejó en la primera página. Entonces creo que además del dolor del primero de los vacíos de Luderich, es además la oportunidad de llegar a un nuevo yo. Sí, a mí me parece eso muy bonito porque también es como una forma de, no sé, yo lo percibo, yo decía, ¿por qué habla de huérfanos hoy en día a jóvenes? ¿No? Entonces, también será una forma, le pregunto a Jacobo, de mostrarle a los jóvenes hoy en día, porque pues las familias hoy en día tan disfuncionales, sociológicamente tan complejas en este tiempo contemporáneo, también decirle a los jóvenes un poco, aprecien lo que tienen, ¿cierto? Y un poco también como, miren, usted tiene una familia, cuídela, ¿cierto? Apréciela, porque Luderich no. Y un poco a Luderich le toca buscar como otras dimensiones, fundar un lenguaje, ponerle nombres, un coso ahí como adánico también, pero sería también un poco como eso, decirle a los jóvenes, mire, aprovechen las familias que tienen y cuídenlas, porque pues hay gente que no, y al que no la tiene, pues también decirle, mire, hay un personaje como Luderich que no tiene familia, que está solo, y también usted pues tiene maneras de buscar y de sentirse acompañado. Sí, yo creo que sí, pues esa sería pues una herramienta muy útil y también creo que para mí mismo, yo cuando vuelvo a leer el libro, pues tiene un poco ese efecto en mí, es decir, yo leo pues lo que yo mismo llegué a escribir y pues me siento afortunada de tener la familia que tengo, los papás que tengo, el colegio que tengo. O sea, el hecho de poder leer algo que uno escribió y sentirse afortunado de la vida que uno tiene como por esa comparativa, creo que es uno de los pues fenómenos más maravillosos que yo pude tener en la vida y así espero que pues por lo menos alguno de los lectores de Luderich puedan sentir algo parecido. Vale. Y en ese orden de ideas, pues hablando de la soledad, la orfandad, yo me acordó, ahorita me hiciste acordar de una frase que alguna vez le escuché a un profesor, y es que Jean Piaget, el gran pedagogo francés, decía que los niños chiquitos aprendían a hablar y empezaban a desarrollar el lenguaje por un sentimiento profundo de soledad, y esa necesidad ante la soledad, digamos, de buscar a la mamá, al padre o algún otro que está allá, le hacía fundar el lenguaje y construir el lenguaje. ¿Pasa algo así como lo que dice Piaget en la novela con Luderich? Yo creo que sí, y que es uno de los núcleos de la novela porque al Luderich estar inmerso en esa orfandad y en esa soledad en la que comienza en el Homus Flair, él empieza como a buscar una nueva manera de como relacionarse con incluso el mundo que lo rodea, ¿no? A través de ese lenguaje y de la imaginación, pero en el fondo también es como encontrar herramientas para llenar ese vacío. Entonces luego cuando al final, cuando llega como al final del libro donde vuelve a la inocencia y como a la imaginación, yo diría que puede hacerse la analogía de, bueno, está construyendo su propio lenguaje en ese momento. De hecho, pues para no spoilear mucho el libro, pero digamos que ese componente del lenguaje y de la creación está muy, muy, muy presente al final del libro y tiene todo que ver con justamente el mismo mensaje de la niñez. Entonces creo que todas esas cosas se conectan y que en últimas, digamos que para Luderich, la construcción del lenguaje, la niñez y la literatura pueden llegar a ser sinónimos. Para escribir hay que estar solo, Jacob, porque es un ejercicio muy solitario. Lo digo porque cuando uno está buscando la palabra, buscando el adjetivo, tal vez tratando de resolver una trama, se siente esa soledad. Yo creo que hay muchísimos niveles de soledad y yo creo que al menos en uno de esos niveles sí hay que estar solo para llegar y sentarse a escribir. Obviamente, pues para mí es muy importante pues a nivel físico, ¿no? Pues obviamente uno se siente muchísimo más cómodo pues escribiendo solo, también pues como un nivel más como psicológico. Pero yo creo que en el fondo, como a nivel más emocional, uno sí puede, estando acompañado de las personas pues que uno ama en la vida, yo creo que también es una manera de como sumar al combustible de la imaginación y de la literatura. Pero yo creo que en unos niveles sí se debe estar en la soledad.
Claro, porque pues para uno escribir y estar uno ahí enfrentándose contra un mundo que no sabe para dónde va y que a veces se le sale de control y uno no sabe, y en medio de esa soledad, digámoslo, hubo como una especie de obstáculos que no se podían superar a lo largo de la escritura del libro. Pues digamos, no hubo como un obstáculo que fuera insuperable, tan como que haya nacido a raíz de la soledad, pero yo creo que en el marco de esa soledad tal vez una de las cosas más difíciles fue como el replantearse como fragmentos del libro una vez ya terminado el libro. Entonces como que yo me quedaba ya de camino en la ruta al colegio, en todas partes yo me quedaba pensando sobre qué pudo haber sido este libro, qué le pude haber quitado, qué le pude haber añadido a la escritura de Luderich. Y digamos que el hecho de estar ahí inmerso en esa escritura, pues como que uno se llega a apropiar a tal grado de su propia literatura, pues que le termina doliendo. Entonces, digamos que yo creo que ese fue un momento difícil porque yo dudaba muchísimo de si lo que iba a publicar estaba completo o no, pero yo diría que para cualquier persona que estuviera teniendo esa duda entre si hacerlo o no, publicarlo o no, lo hiciera de uno porque es una experiencia maravillosa. Bueno, y ya como para ir redondeando este conversatorio, quisiera terminar, digamos, como con una reflexión y también un poco pregunta ahí en medio. Y es, alguna vez me hicieron una pregunta de que le recomendara a otra persona, me preguntó, recomiéndeme un libro esperanzador. Y yo me puse a mirar qué libro, y no lo encontraba, o sea, digamos, de los que yo conocía, y era muy difícil encontrar un libro de literatura esperanzador. ¿Por qué es tan difícil hacer literatura esperanzadora? Yo creo que, sobre todo yo creo que no es difícil hacerla, sino también creo que encontrarla. Yo creo que más tenemos como los lectores la responsabilidad de encontrar lo esperanzador de cada literatura, porque incluso para mí, desde mi punto de vista, incluso en las literaturas más como angustiantes, más pesimistas de la historia, digamos que uno puede encontrar un poco la belleza de ese escrito y como ver como la esperanza detrás de eso. Pero también ya a nivel de escritura yo creo que el hecho de poder plasmar esperanza en un texto pues es una herramienta muy útil, no solamente para transmitirle a los lectores eso, sino como para verse a uno mismo en un espejo como lleno de luz, ¿no? Entonces, digamos, yo escribiendo Luderich, tratando de plasmar esa esperanza para mis lectores, no solamente estaba creando una realidad que yo esperaba que fuese pues feliz para los que la fueran a leer, sino también feliz para mí mismo. Entonces, en ese sentido, Luderich fue un espacio lleno de felicidad para mí, y fue un espacio en el que yo pude vivir todas las aventuras que vivió su protagonista. Es decir, si a mí me preguntaran qué viviste entre los 10 y los 13 años, yo no respondería como escribí un libro y fui al colegio, sino viví esto, pasé por esta dimensión, fui al colegio, etc. Entonces, el hecho de que uno pueda hablar así de su propia vida, yo creo que es un rasgo supremamente esperanzador que solo nos lo puede dar la literatura. Bueno, pues también la próxima vez que me pregunten por un libro esperanzador, pues recomendaré a Luderich Siredol, y pues a todos también les recomiendo la lectura para que abran una ventana de esperanza en este mundo contemporáneo, de búsqueda de sentido, y que finalmente pues esta novela los va a llevar hacia ese, no sé, tal vez plenitud, y porque es muy bonito leer un personaje que va abriendo ventanas de imaginación para buscar la esperanza. Muchas gracias por la invitación, Jacobo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Iván Montoya, profesor del Instituto Verani, infortunadamente no lo presenté al principio. Tranquilo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos. Les agradecemos de corazón. Muchas gracias.